Continuamos con Notimundo a la Carta. Y enseguida conversamos con Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de CEDATOS. Con él hablaremos acerca de la intención de voto de los 16 candidatos a la presidencia. Polibio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Mucho gusto, María del Carmen. Siempre es un honor para mí estar con FM Mundo y sobre todo con María del Carmen. Muchas gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros, Polibio. Falta poco para que inicie la campaña electoral de manera formal, digamos, pues ya sabemos que los candidatos no es que se ajustan mucho a este calendario, pero a partir de entonces, a partir del próximo mes de enero, los ecuatorianos vamos a ser ya bombardeados por una gran cantidad de publicidad de cada uno de ellos. 16 candidatos, como lo dije hace un momento, a la presidencia, pero son dos los que sobresalen realmente. ¿Qué dicen las encuestas al momento? Me parece muy interesante esta charla, porque no solamente hay que darle valor a la intención de voto, tanto pues del voto válido como el voto total, sino el panorama general que envuelve al elector en el Ecuador. Pues claro, son 17.8 millones de electores, ¿no? Y se tiene, pues, que es interesante que son más mujeres que hombres, son 6.8 millones mujeres y 6.6 hombres. Pero debemos tomar en cuenta que los jóvenes también pues son importantes. 2.5 millones de entre 16 y 18 años y también de 65 años y más. Entonces, el panorama es interesante analizarlo frente a toda esta gama de electores, porque nosotros cuando preguntamos a la población, le hacemos previamente unas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿usted sabe cuándo son las elecciones? Y tenemos que el 49% sabe que las elecciones son el 9 de febrero. Entonces, sobre todo, vamos a decir, en el área rural, el 52% saben. No saben, ¿no? No saben cuándo son las elecciones. Sí, los jóvenes, en un 43% saben que van a ser el 9 de febrero. Los que más saben, los que tienen más de 46 años, que tienen 55%, ¿no? Pero eso quiere decir, pues, que una de las cuestiones que se tiene que hacer es informar a la población cuándo van a ser las elecciones, qué es lo que se va a elegir. Porque diga usted que son 2.200 candidatos. De los 2.200 candidatos, no llega ni siquiera a un 5% en total que saben los nombres, ¿no? Son 232 organizaciones políticas aprobadas, 7 partidos, 10 movimientos, 139 movimientos cantonales. Entonces esto hace que esta situación no lo vamos a tomar al dato de la intención de voto como que es una cuestión que le podemos dar una proyección que así se va a dar el 9 de febrero, porque es importante también analizar cómo es lo que actualmente la situación, ¿no? Y cómo va a iniciar, qué debe hacer con una indecisión tan grande, ¿no? Una indecisión que llega a ser esta indecisión para las votaciones presidenciales, ¿no? Del 61%. 61% Entonces, de indecisión, Polibio, y eso es determinante, y eso es determinante justamente para a dónde van a ir esos votos, porque ellos, ese 61%, por ejemplo, se va a definir días antes o incluso llega a ser inmediatamente antes de la votación. Este es un punto importante, ese porcentaje tan alto de indecisión que arrojan los resultados. Y por eso es que CEDATOS tiene un procedimiento electoral. No sé si usted recuerde o sabe que cumplimos 50 años de gestión en todo lo que son estudios políticos, sociales,
empresariales, etcétera. Y entonces tenemos pues una experiencia que la ponemos nosotros siempre en función de lo que hemos observado en los estudios anteriores. Entonces, si esa indecisión es tan grande, ¿se debe a qué? A que no saben qué es lo que se va a elegir, cuándo se va a elegir. Y la indecisión en lo que se refiere a la Asamblea Nacional es del 80%. 80% de la población no sabe, todavía no ha tomado una decisión. Y en Guayaquil es el 83% de indecisión de lo que se refiere a los asambleístas. Pero ¿no? por desconocimiento, sobre todo. Después de que quitas eso, el 63%, en el resto de la sierra el 92%. Uh-huh. En el área rural, 82%. Entonces, es el momento de que los movimientos, de que los partidos hagan una campaña sin ningún fondo, sino con todo lo que necesita cada uno de de las provincias, cada uno de los cantones, también analizando cuáles son los planes de gobierno que tienen los candidatos a presidente de la República. Uh-huh. Esto que yo le estoy diciendo en este momento es algo que yo quería resaltarle, porque la opinión pública tomada por datos es en lo que se refiere a la técnica, pues es una ratificación. Siempre nosotros tenemos una precisión, un nivel de confianza superior al 25%, 2% de error, pero para decir que el 61% son indecisos. Ahora, Polibio. Entonces, el resultado que sale para presidente, se decide que ese es el resultado que se va a dar el 9 de febrero. Ahora, entonces, esta indecisión de la que usted habla se da sobre todo por falta de información, por desconocimiento, más que porque en realidad, digamos, conocen a los candidatos y no se deciden, tal vez porque no, de una u otra forma no saben con quién, tienen más identificación, digamos, sino porque no conocen lo absoluto. Hay un desconocimiento incluso de qué es lo que va a elegirse y cuándo se va a... Para presidente de la República, de los 16 candidatos. Uh-huh. La gente no sabe que son 16. Y de los 16 candidatos, sabes. Dos tienen vamos a decir, una intención de voto a este momento, superior, digamos, al 20-25%. Y los otros pues tienen una intención de voto que tiene un candidato tiene 3, otro candidato tiene 4.3. Uh-huh. Los demás candidatos tienen menos de 2% y 0.1%. Entonces, no se puede sustentar un resultado posible de febrero en el resultado actual, porque hay necesidad de educar a la población en términos electorales respecto de cómo es lo que se va a votar. Hay que considerar, por otro lado, lo que significa también para la población el hecho de que ellos tienen obligación de votar. Esa es una pregunta que también nosotros le hacemos a la gente. ¿Usted vota porque se siente a gusto votando? El 57% dice no. Claro. Porque de no ser obligatorio el voto, yo no iría. Uh-huh. Y quienes menos irían son los jóvenes. Las mujeres van un poco más que los hombres. Un poco más, porque también en números son más, ¿no? Entonces, esto hay que resaltar. ¿Y los jóvenes no irían por falta de...? No sería obligatorio, no fuese obligatorio. Los jóvenes, Polibio, no irían porque no están comprometidos con la política en nuestro país, no tienen confianza, está desgastada la política, no creen. En forma obligada. Por eso es que el panorama, yo quiero poner en este sentido algo que debe tomarse muy en cuenta. No el dato, uh-huh. No el dato que sale en los que votarían en este momento y que sale con un porcentaje bastante alto, sino que el panorama es confuso. Panorama confuso. Panorama insuficientemente explicado a los electores para que ellos tengan la oportunidad de poder tomar una decisión correcta, no solamente para el país, sino también correcta para
para lo que significa la cuestión Ahora, legislativa. Ahora, Entonces, cuéntenos un poco ya para finalizar, ya habiendo analizado este tema, es decir, cómo está la situación al momento, este alto porcentaje de indecisión, ¿quién lidera en las encuestas que usted realizó la intención de voto? En estos dos candidatos, nada más. Le voy a decir, pero en el marco de la confusión, lo entiendo, en el marco de la indecisión, no es una garantía. En el marco de la falta de educación, en el marco incluso de la satisfacción de volverse un verdadero demócrata, los resultados son estos. Le voy a decir, los resultados salen. En total de votos, tiene el señor Jimmy Jairala, tiene 3 puntos. Revisemos solamente los dos principales, Polibio, por una cuestión de tiempo, bueno, si quisiera que lo concretemos entre Daniel Noboa y Luisa González. Sí, yo les ruego que se tome en cuenta la apreciación. Claro que sí, que fue lo que analizamos, claro que sí. No le voy a decir, esto es lo que se va a dar el 9 de febrero. A hoy se está dando esto. Hoy mismo estamos haciendo otra encuesta. Así es. Que la tendremos para el día lunes. Entonces, el 29.7%, 29.7% tiene el señor Daniel Noboa. En votos totales. En votos totales. Estamos ahorita conversando con Polibio Córdoba, hemos revisado un poco, él nos comentaba cuál es la situación, el panorama de indecisión que existe. Revisábamos el número, que es bastante alto, un 61%, y justamente por eso nos decía que de esta última encuesta que se ha realizado, pues se tiene que tomar en cuenta este alto porcentaje de indecisión, porque esto es determinante en el momento en que los ciudadanos vayan a ejercer su derecho al voto. Ese 61% que estábamos conversando hace un momento, pues obviamente puede después irse a uno u otro candidato. Y quería yo un poco revisar también con Polibio Córdoba los datos que tiene hasta ahora acerca de los dos candidatos que tienen mayor posibilidad de llegar a ser presidentes de la República. Estábamos hablando específicamente del actual mandatario Daniel Noboa y también de Luisa González. Creo que ya hemos restablecido la comunicación. Polibio, coméntenos un poco entonces acerca de... La comunicación. Entonces yo le digo que, tomando en cuenta la votación total, los que tienen mayor votación son el nulo blanco con el 38, nada menos que con el 38%. Luego viene Daniel Noboa con 29.7 y Luisa González con 20.1. Si se toma en cuenta el voto válido, ¿no? Que es lo que hace, y como dictamina las leyes electorales, solamente votos válidos, excluyendo los nulos y blancos. Ya. En el momento que se tomó este dato, que fue la semana pasada, entonces tiene 48% el señor Noboa y 32.5% la señora Luisa González. Es decir, en este caso, según... 8 y votaciones menores al 4%, los 14 candidatos. Repito entonces un poco las cifras que usted nos ha dado para que quede claro. Hubo una pequeña interrupción en ese momento. Los votos válidos, analizando desde este punto, los votos para ambos candidatos sería Daniel Noboa con el 48% y Luisa González con el 32.5%. Esto sería entonces, digamos, según lo que usted tiene en las encuestas al momento, a esta fecha, sería que el candidato Daniel Noboa pasaría en primera vuelta, porque se está cumpliendo el 40%, o sea, tiene más del 40% y además tiene 10 puntos de diferencia con el candidato que viene después en segunda posición. Si las elecciones fueran hoy, que quede muy claro, es lo que estábamos hablando de ese gran porcentaje que hay de indecisión.
Bueno, creo que con esto se ha cortado finalmente. Lastimosamente no hemos tenido una buena comunicación con Polibio Córdoba, pero lo principal se dio a conocer. Yo destacaría ese 61% de indecisión en el voto y me quedo con eso. Notimundo a la